¿Qué tal a todos? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien por acá. Bueno, pueden, los que se están conectando también por primera vez con nosotros, pueden irnos comentando por el chat de dónde nos sintonizan. Si están en alguna parte de México, a veces nos acompañan de otros países de América o en otros lugares. Es lo bonito de estas sesiones que son virtuales, en las cuales, bueno, nos pueden acompañar desde diferentes partes. Les damos ahora la bienvenida a esta masterclass. Muchas gracias por hacer su registro e interesarse en este tema tan importante que es el manejo y gestión sostenible de los bosques del Centro de México. El día de hoy tenemos a nuestra facilitadora de la sesión, que es la maestra Leslie Solís. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales y maestra en Ciencias de la Sustentabilidad. Actualmente estudia el doctorado del mismo programa y está trabajando en un proyecto muy interesante llamado Desarrollo de un modelo dinámico de resiliencia socioecológica en comunidades forestales del Centro de México. Así que van a conocer parte de este proyecto que realiza y la labor que realiza en estos momentos. Bueno, ya saben, este tipo de dinámicas que realizamos, pueden ir comentando si tienen alguna pregunta a través del chat, también comentándonos, bueno, como ya les decía, para los que no estaban conectados, que pueden comentarnos de dónde son y bueno, la idea es que podamos interactuar a través de esta masterclass. Muchas gracias por conectarse y bueno, les dejo con su facilitadora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Igual muchas gracias a la University por la invitación de poder presentar un poquito de lo que hago pues como parte del trabajo académico. Y bueno, pues voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles un poco lo que he trabajado y que, como ya bien comentaba la maestra Citlali, pues tiene que ver con la gestión sostenible y con cómo le hacemos para poder encontrar herramientas que nos sirvan para gestionar de mejor manera pues los bosques y en específico las plantaciones forestales que encontramos acá en México. Y bueno, pues como parte de esta masterclass y como parte de lo que quisiera presentarles y platicarles el día de hoy, pues es parte de esta investigación multidisciplinaria que estoy desarrollando junto con otros investigadores que nos encontramos pues en la Universidad Nacional Autónoma de México y que también pues tenemos colaboración tanto con otros sectores como pueden ser, por ejemplo, los sectores empresariales de las comunidades forestales, asimismo como con otros grupos de investigación más a nivel internacional. Y la investigación o el pedacito que me gustaría compartirles de información en esta masterclass, pues tiene que ver con cómo lo hacemos para poder desarrollar un modelo de la dinámica de los sistemas socioecológicos, es decir, de los bosques templados del centro de México, y cómo lo entendemos a través de un concepto que en ciencias ambientales pues se ha planteado como un concepto que aporta la sostenibilidad, que es el de la resiliencia socioecológica. Y bueno, pues para empezar un poco a hablar, porque en el sentido de por qué necesitamos gestionar y manejar los bosques templados de México hacia la sostenibilidad, pues creo que primero es muy importante pues poder entender que hay una problemática bastante grave en los ecosistemas forestales y más en particular en los ecosistemas forestales del centro de México, que son un pequeño remanente de lo que eran los ecosistemas hace aproximadamente unos 30 o 40 años, cuando los procesos de degradación no eran tan marcados, ¿no? Además, pues sabemos que todos los ecosistemas en el mundo actualmente pues están expuestos a múltiples factores. Por poder encontrar cuáles son las problemáticas y los factores de cambio que van a enfrentar estos ecosistemas, pues ha sido todo un reto, ¿no? Acá les pongo algunas de las líneas de investigación que estamos siguiendo sobre posibles procesos tanto sociales como ecológicos que pueden causar cambios en la dinámica, en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas forestales que vemos hoy en día.
Y parte de esas problemáticas está el desconocimiento de los impactos que tienen los métodos de aprovechamiento silvícola. En México hay 2 métodos de aprovechamiento ampliamente distribuidos en el territorio, pero son pocos los estudios ecológicos que demuestran que estos impactos o que este tipo de aprovechamiento no tiene impactos negativos a largo plazo, ¿no? Lo que vemos es que muchos de estos bosques que han estado con aprovechamiento forestal, pues han presentado problemas como pérdida de biodiversidad, como pérdida de mamíferos pequeños, hay cada vez menos fauna, hay cada vez menos vegetación en lo que es el piso forestal y por supuesto que los suelos forestales también están teniendo un impacto. Por otro lado, hay problemas sociales como la tala ilícita, que ha sido un problema recurrente en los ecosistemas mexicanos, para el cual tenemos muy poca información. Se estima que más de la mitad de la madera que hoy está siendo comercializada en los ecosistemas, pues es de procedencia ilícita, ¿no? Y son tan pocos los datos que tenemos en este sentido, que es una tarea recurrente, pues identificar cuál es el impacto en los ecosistemas de esta tala ilícita. Por otro lado, también hemos visto que el aprovechamiento de los bosques y de los ecosistemas en general en México, pues casi siempre está centrado en el aprovechamiento de un recurso o de una función ecológica. Por ejemplo, en el caso que les estoy platicando, el enfoque está en poder aprovechar la madera, dejando de lado otros recursos forestales valiosos como pueden ser los hongos o las plantas medicinales que se encuentran dentro de estos bosques. También se ha dejado de lado pues el conservar no solamente los recursos, sino las funciones ecológicas que se desarrollan dentro de estos ecosistemas. Por otro lado, la implementación de la normativa ambiental en cuestiones forestales y en cuestión de conservación, pues igual sigue siendo un reto hoy para la conservación de México. Existe una falta de motivación justo para poder sumarse, por ejemplo, a programas como el pago por servicios ambientales. También existe un desconocimiento y en muchos casos son muchas las trabas administrativas para poder acceder a otro tipo de aprovechamiento dentro de los bosques. Por otro lado, la demanda de recursos forestales maderables también es un problema hoy en México porque estamos importando, una cantidad bastante grande, aproximadamente el 40% de la madera que se necesita en el país, lo cual quiere decir que la producción que tenemos de madera pues no está siendo suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda de madera en el país y por lo tanto la respuesta a esto ha sido una intensificación cada vez mayor de las plantaciones forestales que tenemos en el centro de México. El centro de México también tiene una caracterización muy importante, tanto ecológica como social. Si hablamos de los factores ecológicos, esta es una región que tiene una alta productividad. El ciclo silvícola se puede concretar a los 40 años, mientras que en regiones del norte del país el ciclo silvícola se completa por ahí de los 70 años, ¿no? Eso quiere decir que la productividad es bastante alta y por lo tanto los métodos de intensificación de madera pues también están siendo bastante intensivos en esta región. Y por otro lado, las condiciones sociales, es decir, la tenencia de la tierra en los bosques templados del centro de México, pues a veces también funciona como un obstáculo para poder generar estrategias de aprovechamiento mucho más sostenibles, ¿no? Tenemos que hacer todo un proceso que atraviesa la toma de decisiones por la Asamblea Ejidal, por ejemplo, o que atraviesa la toma de decisiones con los técnicos forestales para poder cambiar alguna de las prácticas que se hacen hoy dentro de estos bosques que son aprovechados. Y finalmente, el sector privado y el potencial que tienen las empresas forestales comunitarias, pues también es un aspecto que está completamente desequilibrado en el sentido de que el mercado de recursos forestales hoy en el país pues está siendo pues aprovechado principalmente por empresas que no son empresas forestales comunitarias, como lo que ocurre en otros países que han demostrado tener estrategias pues de un aprovechamiento mucho más sostenible, ¿no?
Entonces, a partir de esta problemática, que como podrán ver son cuestiones tanto sociales como ecológicas, pues nosotros nos planteamos la pregunta de cómo le hacemos para, por un lado, cubrir con esta demanda de recursos forestales que hoy en México es una realidad, y por otro lado, pues cómo le hacemos para poder conservar los ecosistemas y poder conservar las funciones y los recursos que obtenemos a partir de estos ecosistemas tan valiosos. Acá les pongo solamente una imagen de cómo se ven estas plantaciones forestales. Como podrán ver, en el paisaje, pues tenemos masas de árboles, de especies arbóreas que están próximas a ser cosechadas, y al lado pues tenemos pinos que apenas van creciendo, ¿no? Esto es parte del manejo forestal, y este es un tipo de manejo pues que se ha hecho desde hace 50 o 60 años y que apenas hoy estamos tratando de entender y de analizar cuáles son los impactos en el hoy y hacia futuro, ¿no? Y entonces la propuesta conceptual y metodológica que nosotros hacemos desde este grupo de investigación que les cuento es un grupo de investigación multidisciplinario en donde habemos personas que hemos investigado en temas de ecología, en temas sociales, en temas de política y en temas económicos, pues tratamos de hacer una propuesta de cómo tendríamos que entender hoy a los bosques templados del centro de México y cómo los factores de cambio que les acabo de mencionar hoy son una realidad, y otros factores que van a estarse potencializando en los años que vienen, pues están cambiando y están impactando sobre estas comunidades, ¿no? Nosotros identificamos pues que los sistemas socioecológicos forestales del centro de México, para empezar, son muy diversos. Son sistemas en donde hay un aprovechamiento forestal, sí, pero también hay un aprovechamiento del territorio a través de otras actividades económicas, como puede ser la actividad agrícola o la actividad ganadera, que a pesar de que se hace en una escala mucho menor que el aprovechamiento forestal, pues también está causando cambios importantes en los suelos, en la fauna, incluso en las concentraciones de gases que se encuentran en estas atmósferas, ¿no? Y que compartimos entre todas las personas que habitamos pues el planeta Tierra. También nos interesa mucho entender cuáles van a ser esos factores de cambio que se van a estar potencializando a un mediano y a un largo plazo. Y nosotros hemos identificado que hay 3 factores de cambio que van a estar causando alteraciones a lo que hoy vemos en los sistemas forestales, y son los que les presento a continuación. Por un lado tenemos el cambio climático. El cambio climático es un proceso global que, quieramos o no, vamos a tener que enfrentar, y tiene que ver con un aumento en la temperatura y con un cambio en los regímenes de precipitación de estos bosques, ¿no? Y al haber un cambio en estas condiciones ecológicas, pues también esperaríamos un cambio en el tipo de especies que encontráramos en estos ecosistemas. Algunas especies van a tener las estrategias biológicas que les van a permitir adaptarse, pero muchas otras especies se van a perder en este proceso de cambio climático, ¿no? También sabemos que hoy la oferta y la demanda de recursos forestales está siendo uno de los principales motivantes, de los factores motivadores, justo para conservar o para aprovechar de manera intensiva los recursos biológicos y ecológicos del país. Entonces nos interesa mucho conocer cuáles son las demandas de recursos forestales que existen en esta región, y si esa demanda implicaría una cosecha intensificada de madera en este caso en específico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también que las comunidades forestales, es decir, las sociedades humanas que habitan estos ecosistemas, pues tienen problemas sociales que han acarreado de manera histórica, ¿no? Entre estos problemas están, por ejemplo, las condiciones de alta marginalidad, es decir, de alta pobreza, de falta de accesos a servicios básicos, falta de acceso, por ejemplo, a sistemas educativos, entre muchas otras problemáticas sociales como la violencia, el narcotráfico, que se agudizan justo cuando se agudizan estos cambios en el ecosistema, ¿no?
Y entonces, para dar salida a estas problemáticas sociales que podemos encontrar tanto en estos ecosistemas forestales como en otros ecosistemas del país, pues la respuesta institucional ha sido una intensificación del aprovechamiento de los ecosistemas. Sabemos que este proceso de intensificación, si bien ha mejorado las condiciones de vida que existen en estas comunidades, pues tampoco, pues ha dejado un poco de lado el balance y el equilibrio que buscamos cuando analizamos un sistema ecológico. Incluso ha puesto en riesgo la capacidad que tiene el sistema ecológico para poder recuperarse y para poder adaptarse a los cambios que van a llegar sí o sí como consecuencias de procesos globales como el cambio climático. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en esta investigación, pues es tratar de desmenuzar cada una de esas cajitas y cada uno de esos factores, tanto ecológicos como sociales, que están interviniendo en esta problemática, ¿no? También es importante decir que pues al tener recursos limitados solamente podemos cuantificar o medir aquellos datos que son aquellos procesos tanto ecológicos como sociales que resultan ser clave para entender cómo está funcionando el sistema hoy y qué propuestas y qué alternativas de manejo podemos ofrecer para que el sistema mantenga a lo largo del tiempo la capacidad de resistir ante los cambios, la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios y, por supuesto, la capacidad de transitar hacia un aprovechamiento forestal más sostenible, ¿no? Y como parte de las variables que nosotros hemos evaluado dentro de este grupo multidisciplinario, pues se encuentran por un lado la dinámica ecológica, que tiene que ver con analizar las propiedades del suelo, si esos suelos han pasado por un proceso de degradación, por un proceso de erosión, de pérdida de fertilidad. Analizamos cuáles son los almacenes de nutrientes, es decir, qué pasa con el carbono que se encuentra almacenado en esta masa forestal, en estos árboles, que cuando son cosechados, pues todo ese carbono es extraído prácticamente del ecosistema y muchas veces es un carbono pues que termina siendo quemado en la atmósfera y que agudiza los impactos del cambio climático, ¿no? También nos interesa mucho conocer cómo es que cambia la biodiversidad, qué especies se mantienen, qué especies se pierden, y si el aprovechamiento que tenemos en este momento, pues es un aprovechamiento que va a permitir que esta biodiversidad que vemos hoy en los bosques de México, pues pueda transitar y mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Por otro lado, la tenencia de la tierra, si estamos bajo una tenencia de orden ejidal o si estamos bajo una tenencia en donde es una propiedad privada y entonces el factor de cambio de aprovechamiento puede ser un poco más fácil y más rápido, pues también es un factor que va a estar interviniendo de manera importante en esta problemática. Hay otros procesos que nosotros identificamos como procesos intermedios y que tienen un origen social, pero también están muy vinculados con el sistema ecológico, como es, por ejemplo, el aprovechamiento de los recursos. ¿Quién decide en este momento qué recursos se aprovechan del bosque? Y, por supuesto, cómo influye eso en las formas de organización social, ¿no? Y también tratamos de analizar o tratamos de entender cómo ha sido la provisión de servicios ecosistémicos, porque a pesar de que este concepto pues es un concepto que tiene muchas deficiencias, digamos, en la cuestión conceptual, pues para nosotros en esta investigación es útil porque en esta región se han evaluado una cantidad histórica, o bueno, se han evaluado muchos servicios ecosistémicos. Entonces es una información que está disponible y que nos ayuda a entender los cambios que vemos hoy en día. Y ustedes se preguntarán entonces, pues, ¿cómo le hacemos para medir si algo es sostenible o si algo no es sostenible, ¿no? Y también cómo le hacemos justamente para entender si los ecosistemas forestales hoy están siendo aprovechados de manera sostenible o si más bien lo que queremos es cambiar los métodos de aprovechamiento para que puedan estar en un mejor equilibrio más hacia el futuro. Y la respuesta a esto pues tiene que ver con entender qué son los sistemas forestales,
qué son para las comunidades que los habitan y qué son para cada una de las personas que integramos pues el planeta Tierra, porque claro que lo que pase con estos ecosistemas tiene un impacto directo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, quisiera comentarles que en México, históricamente los bosques templados han tenido una importancia vital, pero una importancia vital que se ha centrado en la producción de madera. Los bosques mexicanos en la legislación ambiental que vemos hoy en México, pues están pensados o están categorizados como ecosistemas que producen madera, ¿no? Y no como ecosistemas justo que guardan una amplia biodiversidad o como ecosistemas que están almacenando el carbono que no queremos que se vaya a la atmósfera porque tiene serias implicaciones. También es importante decir que actualmente el 80% de los bosques templados de México a nivel nacional pues se encuentran bajo un aprovechamiento comunitario. Eso quiere decir que los bosques están siendo manejados y están siendo aprovechados por las comunidades forestales, pero esas comunidades forestales pues están inmersas en un contexto político, histórico y social que nos afecta a todos, ¿no? Hay otra porción de bosque que está bajo áreas de conservación, que son las áreas naturales protegidas. Y hay un 7% de los bosques templados de México que no están bajo resguardo de ningún tipo y que son ecosistemas pues en alta vulnerabilidad porque al no tener una gestión ni comunitaria ni estatal, pues son ecosistemas que están sufriendo procesos de cambio de uso de suelo y que podríamos pensar podrían desaparecer en el corto plazo, ¿no? Por otro lado, también es muy importante decir que que los bosques no solamente nos proveen de madera, sino que los bosques en México pues nos proveen de muchos servicios, entre ellos, por ejemplo, la provisión de alimentos, la provisión de recursos genéticos, la provisión de recursos forestales no maderables o de otros servicios como la regulación climática, que es muy importante, o incluso servicios culturales que tienen que ver con procesos recreativos, con aprendizaje o con el mantenimiento del hábitat para diferentes especies, ¿no? Entonces, también es importante decir que entendiendo pues toda esta complejidad y esta diversidad de los ecosistemas forestales, lo que nosotros queremos es que los bosques de México pues desarrollen esta capacidad a la cual le llamamos resiliencia socioecológica. La resiliencia socioecológica sería una propiedad que emerge de toda esta complejidad y que está compuesta de 3 capacidades que los bosques necesitan sí o sí para mantenerse a lo largo del tiempo. Una de esas capacidades, bueno, es importante decir que la resiliencia socioecológica es un conjunto de capacidades. Hay algunos investigadores que definen hasta 16 capacidades para definir resiliencia, pero nosotros en esta investigación solamente nos enfocamos a evaluar 3. Una de esas capacidades es la capacidad de absorber los impactos, es decir, los atributos con los cuales cuenta el sistema socioecológico para hacer frente a los cambios ecológicos o sociales que van a estar cambiando su dinámica, ¿no? Por otro lado, también queremos entender si los bosques actualmente han desarrollado o si necesitan desarrollar estrategias adaptativas. Todos los ecosistemas por sí mismos, simplemente por ser seres vivos, desarrollan capacidades adaptativas, pero también sabemos que el manejo forestal que nosotros hacemos hoy en día puede potencializar esta capacidad para adaptarse o al contrario puede disminuir esa capacidad adaptativa, ¿no? Y una vez que nosotros entendemos si los bosques se están adaptando a los cambios que vienen, podemos hacer algunas sugerencias para poder transitar hacia un aprovechamiento pues que permita mantener los atributos que le dan resiliencia al sistema forestal. Y pues la intención de evaluar y de entender cómo funciona la resiliencia socioecológica, pues sí tiene que ver con mantener la capacidad del sistema para seguir proviendo de madera, pero también para conservar toda la vida y toda la biodiversidad que se da dentro de este ecosistema, ¿no?
Además, sabemos que el aprovechamiento de madera pues no es la única oportunidad o no es el único recurso que nosotros podemos aprovechar. Al contrario, si hubiera un aprovechamiento multipropósito, pues la intensidad de madera que nosotros cosechamos al año, pues igual podría ser mucho menor, ¿no? Y esto representa dos grandes retos en la investigación ecológica. Uno de esos retos es cómo le hacemos para determinar si los bosques tienen estas capacidades adaptativas en esta propuesta conceptual. Y la segunda es cómo lo medimos en campo, ¿no? Ya un poco para mostrarles los resultados que hemos obtenido de esta investigación y de lo que hemos podido entender hasta ahora, se centra en nuestra pregunta de investigación que tiene que ver con modelar esta capacidad de resiliencia, poder conceptualizarla, poder medirla en campo con los datos que ya existen y por supuesto hacer sugerencias de algunas estrategias de aprovechamiento forestal pues que puedan potencializar esta capacidad de resiliencia. Y para eso hemos dividido esta investigación pues en 4 grandes bloques. Por un lado, la conceptualización, es decir, entender toda la problemática que les acabo de platicar de manera tan resumida, pues ha llevado todo un proceso. Ese proceso tuvo que ver con generar un mapa conceptual de cuáles son los elementos que están interaccionando en el sistema, y esto lo hicimos pues a partir de la literatura que existía, pero también asistiendo regularmente, haciendo entrevistas, encuestas y un trabajo bastante extensivo con las comunidades para entender por qué aprovechan así el bosque y para entender cuáles eran los factores de cambio que ellos estaban considerando, ¿no? Es importante decir que estamos trabajando en al menos 4 comunidades en donde están representados los 2 grandes métodos de aprovechamiento silvícola. El método de aprovechamiento MDS es un método de aprovechamiento intensivo en donde cada año, por ejemplo, se talan 20 hectáreas de bosque que son utilizados justo para ser vendidos a la industria de la madera, ¿no? Y por otro lado tenemos este sistema al cual le llamamos método mexicano de bosques irregulares, en donde el aprovechamiento es un poco menos intensivo, ¿no? Y lo que nosotros queremos entender es también cómo van a enfrentar estas comunidades que tienen un aprovechamiento diferenciado, pues los cambios que se vienen. Hasta acá les voy a mostrar lo que tenemos de resultados, porque todavía no llegamos a la última partecita que tiene que ver con la modelación de escenarios, es decir, una vez que sabemos y que identificamos lo que está pasando actualmente, ¿cómo le hacemos para saber los impactos a futuro? Ese es un proceso que vamos a hacer a través del modelado de escenarios de cambio, basados, por ejemplo, en toda la literatura que existe en cambio climático y teniendo como referencia este tipo de investigaciones. Y por otro lado, el hecho de cómo desarrollamos estrategias de aprovechamiento forestal sostenible tiene que pasar por un proceso de aprendizaje colectivo que tenemos nosotros como investigadores, pero también que regresamos a la comunidad. Toda la información que les estoy mostrando y que les voy a mostrar más a futuro, pues ha sido información que ha regresado a las comunidades y que tiene la intención de poder darles los elementos para que ellos tomen las mejores decisiones en cuanto al aprovechamiento de estos ecosistemas, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque este paso de devolver el conocimiento y de poder crear un conocimiento conjunto con los dueños de la tierra, pues es un proceso que en México ha sido poco explorado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les comentaba un poquito de los sitios que nosotros estamos estudiando actualmente, el método de desarrollo MDS, que es un método de aprovechamiento en donde se siembran los árboles, crecen hasta que tienen una edad aproximada de 50 años y en este momento es cuando el árbol está listo para ser cosechado, ¿no? Nosotros evaluamos diferentes elementos ecológicos que tienen que ver con el suelo mineral, con el piso forestal y también con la masa arbórea en 3 edades diferentes de esta plantación forestal, ¿no? Evaluamos en los terrenos en los cuales se acababa de hacer la cosecha de madera, evaluamos en los terrenos en donde los árboles tenían aproximadamente 30 años y también evaluamos en aquellos terrenos
que estaban siendo próximos a ser cosechados. Para el método de aprovechamiento de bosques irregulares, pues igual evaluamos para un terreno en donde se había hecho la cosecha hace mucho tiempo, hace aproximadamente 50 años, que es igual el ciclo silvícola, un terreno en donde el aprovechamiento se había hecho recientemente y otro en donde el aprovechamiento acababa de ser, ¿no? Y esto es importante porque estos dos sitios de estudio que les estoy comentando, pues se encuentran en la región del centro de México, en la región de Puebla-Tlaxcala, y como ya les comentaba, es una zona importante a analizar porque es la zona productiva más importante del país, ¿no? El estado de Puebla, por ejemplo, aunque es una región bastante pequeña, aporta el 20% de la madera que se comercializa a nivel internacional, a nivel nacional, perdón. Y bueno, estos dos casos de estudio nos interesan mucho porque además son métodos de aprovechamiento que están siendo aplicados en bosques del norte y en bosques del sur del país, ¿no? Nosotros, bueno, hicimos justo esta investigación, la comenzamos por ahí del año 2007, pero como ya les comentaba, hay todo un equipo de colaboración que se encarga de identificar diferentes procesos que están ocurriendo. Hoy en día contamos con una base de datos bastante amplia, donde tenemos parámetros, por ejemplo, de las condiciones físico-químicas y biológicas de cuál es la condición de los suelos de estos bosques, ¿no? También hemos cuantificado, por ejemplo, la cantidad de carbono, de nitrógeno y de fósforo que se encuentran en los residuos leñosos gruesos, porque parte de una de las estrategias de aprovechamiento forestal es retirar estos residuos leñosos gruesos, que en realidad pues son pedacitos de madera que no son comercializados. Entonces, esa práctica como tal, pues es algo que no ocurre en los sistemas naturales y que tiene consecuencias pues bastante graves, porque todos los nutrientes que se encuentran en estos pedacitos de madera que pensaríamos no tienen importancia o no van a generar ningún cambio en el ecosistema, al ser retirados, pues también hacen que el suelo pierda nutrientes para la nueva masa forestal que viene, ¿no? Entonces, pues hay una serie de datos bastante grande, bastante impresionante a decir verdad en esta región, y uno de los retos pues de la ciencia y de la investigación en este momento es cómo le hacemos para, ya que tenemos una cantidad inmensa de información, pues para conjuntarlo todo en un dato, en un indicador, en una propuesta de manejo forestal, ¿no? Acá les muestro las entrevistas que realizamos, que también es un trabajo que hicimos recientemente. Bueno, por ahí del año 2020, un poquito antes de que iniciara la pandemia, terminamos de hacer este trabajo. Y como podrán ver, pues tenemos una alta representatividad pues del sentir, de las percepciones de los ejidatarios, de los dueños de la tierra, pero también de otras personas involucradas en la problemática de los bosques, como es el sector gobierno, la academia, la industria de la madera o algunos técnicos forestales, ¿no? Acá ya solamente les quisiera presentar de manera muy breve una metodología que utilizamos para construir un modelo conceptual con el conocimiento que tenían las comunidades, el conocimiento que tienen los dueños de la tierra, porque creemos que ellos son pues los que mejor conocen y entienden su sistema forestal, y por supuesto la literatura que se había recopilado pues a nivel internacional en estas revistas pues de alto impacto, ¿no? Que analizan otros ecosistemas forestales a lo largo del mundo. Y lo que hicimos pues fue hacer una recopilación. Bueno, primero tuvimos un proceso de conocimiento, de intercambio de información con las comunidades que duró pues bastante tiempo, ¿no? Después empezamos a hacer algunas investigaciones más en temas ecológicos y luego en temas más sociales, y cada que terminábamos pues un poquito de esta investigación, pues le devolvíamos a las comunidades parte de los hallazgos y de la información que teníamos, ¿no? Entonces, eso nos permitió pues sí generar un proceso de colaboración, de creación de conocimiento conjunto y un primer diagrama de cómo están comportándose pues los ecosistemas en este momento.
Por otro lado, las amenazas de cambio climático y las amenazas entendidas como procesos que van a ocurrir sí o sí, pues lo hicimos a partir de recuperar cuáles eran, por ejemplo, las amenazas o los procesos biológicos o físicos que se habían reportado para los bosques templados en México. Algunas investigaciones sugerían que el principal problema que van a enfrentar los bosques es el recambio de especies como consecuencia del cambio climático. Otras investigaciones, por ejemplo, sugerían que la mayor afectación iba a estar en los procesos de migración ambiental obligada como consecuencia de la pérdida de fertilidad, por ejemplo, en los campos agrícolas, ¿no? Si estos campos perdían justo su productividad, pues el campo iba a ser cada vez más abandonado y entonces el principal problema era cómo recuperamos pues estas dinámicas que veríamos si existieran poblaciones que estuvieran manejando los bosques templados en ese momento. Así recopilamos pues las amenazas que les acabo de platicar. Y ya finalmente la interpretación de capacidades de resiliencia, pues es un trabajo pues más académico que estamos realizando a partir de toda esta información que tenemos, tanto ecológica como social, y que está basada pues en la siguiente premisa, ¿no? Nosotros sabemos que los bosques van a cambiar sí o sí, y queremos entender si esos cambios van a ser graduales, si van a ser moderados o si van a ser y a tener un impacto severo sobre los ecosistemas forestales. También queremos entender si los bosques hoy cuentan con estos atributos que aportan resiliencia, por ejemplo, si tienen alta biodiversidad, por ejemplo, si tienen la capacidad de que si se pierde la madera puedan mantenerse o sobrevivir aprovechando algún otro recurso. Es decir, que tengan una gobernanza y un aprovechamiento policéntrico, o si tienen, por ejemplo, un proceso en el cual los bosques puedan cambiar sus sistemas de aprovechamiento que hoy no están siendo sostenibles hacia sistemas pues que estén más equilibrados en cuanto al aprovechamiento, ¿no? Y nosotros sabemos que los bosques van a enfrentar pues estos cambios que vienen, que son los que ya les he comentado previamente, y en caso de que no puedan, que no puedan absorber todos los impactos, sabemos que hoy en día están desarrollando capacidades adaptativas. Por ejemplo, en algunas comunidades forestales ya no se están proponiendo o no se está siguiendo esta postura de poder tener plantaciones o regiones amplias del bosque en donde solamente tengamos una especie, ¿no? Se ha visto que los resultados ecológicos o los beneficios ecológicos para todo el ecosistema pueden ser mejores si tenemos más de 2 especies en la misma plantación forestal. También se ha visto, por ejemplo, que el hecho de que nosotros tengamos estos manchones de bosque puede potencializar los incendios forestales, ¿no? Entonces, al dejar una mayor distancia entre estos manchones de bosques, pues el problema de los incendios forestales disminuye. Y esto es importante porque con el cambio climático lo que esperaríamos ver es una intensificación en los incendios forestales, ¿no? Entonces a eso le llamamos capacidad adaptativa socioecológica. Y finalmente la capacidad de transformación pues tiene que ver con las potencialidades de las comunidades para aprovechar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades con las cuales estamos trabajando y hemos analizado que hoy en día no solamente venden la madera que se cosecha del bosque, sino que tienen también aserraderos y hacen una transformación de la madera, lo cual propicia o lo cual ocasiona que ellos puedan obtener un mayor ingreso económico y también que, por ejemplo, los jóvenes puedan estar más involucrados pues, en el aprovechamiento de los ecosistemas, lo cual da un sentido de pertenencia pues bastante importante porque eso evita o eso sí evitaría, por ejemplo, estos procesos de migración que se prevén van a ser un problema en los años siguientes, ¿no?
como parte de los primeros resultados que tenemos es que toda esta complejidad pues la podemos evaluar y la podemos entender a partir de 3 grandes interacciones socioecológicas, que son las que les pongo acá a continuación. Por un lado tenemos al sistema social, que tiene que ver con las formas de organización social dentro de los bosques templados, si hay procesos de confianza, si las normas de reciprocidad y de confianza en las autoridades ejidales se cumplen, si las formas de participación son policéntricas o si por el contrario tenemos estructuras verticales, y también estas reglas institucionales, es decir, los programas a los cuales acceden o las reglas informales dentro del ejido están siendo favorables para aprovechar los diferentes recursos que tiene el ecosistema, ¿no? Hemos visto que hay algunas regiones en donde el sistema social es un sistema desgastado, es un sistema en donde muy difícilmente existe un proceso de confianza y eso dificulta un aprovechamiento que sea diferente a lo que hoy se hace, ¿no? Un aprovechamiento, por ejemplo, que no ponga el foco en el aprovechamiento de madera, sino en el aprovechamiento y en la conservación de todos los ecosistemas. Por otro lado, sabemos que hoy en las comunidades forestales el sistema económico o estos aspectos económicos pues también son muy importantes, ¿no? Y mucha de la información que tenemos para poder evaluar este sistema económico pues proviene de la valorización de los servicios ecosistémicos que se han dado en estas regiones. Ya les comentaba que tenemos amplia información, por ejemplo, en la regulación climática, en el servicio de regulación climática, porque entendemos que hay algunos pagos por servicios ambientales y justo lo que estamos tratando de hacer en este sector, pues es entender cómo esta valorización económica, pues ha sido bastante útil hasta ahora, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque el conservar estos servicios ecosistémicos no es suficiente para decir que estamos aprovechando de manera sostenible pues los bosques mexicanos, ¿no? Ya finalmente, bueno, estas son algunas de las tablas y algunos de los resultados que vamos a estar publicando próximamente, en donde identificamos pues estos factores de cambio, cómo los hemos medido en las regiones y por supuesto algunos procesos documentados en la literatura o algunos procesos también que encontramos y que son compartidos por los ecosistemas forestales de México, ¿no? Esta última columna es muy importante porque son todas las problemáticas que encontramos en los bosques ocasionadas por procesos globales, es decir, por procesos externos como el cambio climático o como la globalización de los mercados, pero también hay otros procesos de cambio que están ocurriendo dentro de las comunidades y sobre los cuales se puede tener una mayor expectativa de cambio, ¿no? Bueno, esta también es un poco de información acerca de cuáles son los elementos que aportan resiliencia. Encontramos que parte de esos elementos tienen que ver con la diversidad tanto de fauna como de vegetación. Acá evaluamos, por ejemplo, el número de especies arbóreas que se encuentran, que ya les comentaba es importante, porque entre mayor sea esta biodiversidad de especies, pues mayores van a ser las capacidades para poder adaptarse, ¿no? La provisión de servicios ecosistémicos es algo que se ha evaluado históricamente en estas comunidades, entonces tenemos pues también estos datos, pero ya les comentaba que no está siendo suficiente porque los procesos de degradación de tala ilícita y los procesos de intensificación de cosecha de madera siguen estando presentes, ¿no? Y ya finalmente, bueno, acá les muestro un poco más de detalle acerca del tipo de evidencias y de datos que hemos podido recuperar, que si bien tienen un formato para una publicación pues más científica, más académica, esta es información pues que hemos regresado a cada una de las comunidades y que a ellos les ha resultado bastante útil, porque lo que hemos compartido en los talleres pues es bastante similar, ¿no? Ellos han visto cómo la diversidad de especies ha cambiado a lo largo del tiempo. Ellos han visto cómo los bosques pues están siendo cada vez menos
están siendo cada vez más fragmentados, ¿no? Incluso es algo que les preocupa en el día a día. Y ya casi para terminar, pues les presento un poco el diagrama al cual hemos podido llegar, que es un diagrama pues que nos sirve por un lado para entender la dinámica actual, para entender, por ejemplo, estas relaciones. ¿Qué pasa si hacemos una mayor intensificación de cosecha de madera? Pues lo que veríamos sería una mayor pérdida de biodiversidad, es decir, perderíamos la capacidad de almacenamiento de biodiversidad, de vegetación, de fauna y la biodiversidad genética que existe en estos bosques, y también tendríamos un menor control de las variables de cambio lento. Cuando nos referimos a las variables de cambio lento, nos referimos, por ejemplo, a la fertilidad del suelo o a la capacidad del suelo para poder almacenar agua. Y si nosotros perdemos la biodiversidad y esta capacidad de los suelos para almacenar agua, pues ya enfrentamos una problemática ambiental pues bastante grave, ¿no? A la vez, si esa capacidad, si esas variables de cambio lento se ven afectadas, pues entonces la provisión de servicios ecosistémicos también puede verse afectada, y con esto una menor capacidad del bosque para poder tener un aprovechamiento multipropósito, es decir, un aprovechamiento en donde no solo se aproveche la madera, sino también se aprovechen los hongos, las plantas medicinales, incluso los servicios de ecoturismo, ¿no? Que son un servicio que para el centro de México es muy importante y no se ha potencializado justo porque no hay una propuesta de cómo hacerlo, ¿no? Acá les pongo algunas de las estrategias que hemos encontrado. Pueden favorecer la capacidad de absorción o la capacidad de resistencia que tienen estos ecosistemas. También les muestro cómo para las capacidades de adaptación y en específico para poder enfrentar los problemas de cambio climático, pues tendríamos que pensar en este recambio de especies, pero en especies resistentes a las nuevas condiciones de clima, de temperatura o de humedad que van a enfrentar estos ecosistemas, ¿no? Y finalmente, si queremos que las comunidades forestales pues transiten hacia hacer sistemas más sostenibles, pues también es una tarea poder generar las condiciones económicas y las condiciones políticas para que esto sea una realidad, y eso lo haríamos, o eso tendría que ser una iniciativa que surja pues a partir de la legislación mexicana que pueda promover, por ejemplo, los mercados regionales, ¿no? Y cada vez el tener mercados regionales pues evitaría, por ejemplo, las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionamos cuando movemos recursos que tienen que atravesar prácticamente todo el país, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos potencializar este aprovechamiento, pero a la vez conservar los ecosistemas y conservar la biodiversidad que existe dentro de ellos, pues sería un avance muy importante en la sostenibilidad del país. Ya ahora sí, la última diapositiva para no aburrirlos más, es sobre lo que hemos aprendido hasta ahora y las implicaciones que tiene esto con otras investigaciones ecológicas, ¿no? Lo que hemos podido entender a partir de toda esta investigación es que podemos crear modelos conceptuales de cómo están funcionando los ecosistemas, y eso nos da herramientas para poder gestionarlos de manera más sostenible, ¿no? La información ecológica y social hoy en México sigue siendo un reto muy importante, tanto para la academia como para los dueños de la tierra y las personas que están gestionando esos ecosistemas. También es muy importante saber cuáles van a ser los cambios, tanto espaciales como temporales, que vamos a tener que enfrentar, entre ellos el proceso de cambio climático, pero también podríamos hablar, por ejemplo, del proceso de fragmentación de ecosistemas, que es una realidad que va a llegar al país sí o sí. Por otro lado, el tener indicadores que nos permitan entender estas cantidades de datos inmensas con las que contamos también es una tarea a la cual tendríamos que asignar esfuerzos para no tener que saber y ser expertos en ecología para saber cómo gestionar los bosques, sino que nosotros como investigadores pues tendremos que ser capaces de traducir toda esta información en datos, en propuestas y en alternativas que sean fácilmente digeribles, ¿no?
Y ya finalmente, pues esto también aporta a poder observar y poder analizar cómo se están dando los procesos de gobernanza, de servicios ecosistémicos y de aprovechamiento de los ecosistemas, no solo para los bosques, sino también para las selvas, por ejemplo, para los campos de cultivo, para las pesquerías, ¿no? Esta investigación está siendo aplicada pues también a sistemas acuáticos en donde las implicaciones de la resiliencia pues también van a ser muy, muy importantes, ¿no? Y ya finalmente, para no dejarlos pues tan preocupados por esta situación, decirles que hoy los bosques templados del centro de México pues tienen grandes áreas de oportunidad y potencialidades para poder mantenerse y para poder ser sistemas más sostenibles. Y eso pasa porque, bueno, eso atraviesa, por ejemplo, porque han generado gobernanza policéntrica, es decir, porque han generado sistemas sociales que les permiten tomar decisiones entre todos y por lo tanto apoyarse y por lo tanto generar procesos de cambio que permitan el aprovechamiento de más recursos. El mantenimiento de la biodiversidad es algo que las comunidades quieren hacer. Ellos no quieren hacer una cosecha intensiva de madera, quieren conservar y procurar sus bosques a lo largo del tiempo. Y por supuesto, ellos entienden y analizan y hoy tienen los datos para poder tomar decisiones mejor informadas respecto a lo que quieren hacer y gestionar con los recursos que tienen, ¿no? Y pues ya, eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Y pues si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, pues es muy, muy bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Leslie, por esta tan completísima investigación. Bueno, aquí ya vemos aplausos de las personas que están ahora presentes. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, también puede abrir su micrófono, levantar la mano. Pueden comentarnos qué fue lo que más les interesó, tal vez, o si de alguna manera esto podría llevarse a cabo incluso desde donde se encuentran, ¿no? Porque ahora se está enfocando bueno, este proyecto tan grande y tan completo en los bosques templados del centro de México. Sin embargo, tenemos bosques en otras partes del país, así que bueno, este también me llama mucho la atención, porque ya una vez definida esta metodología, yo creo que se puede incluso llevar a cabo en otros lugares. Mira, aquí nos comentan desde el chat, saludos desde Ecuador, felicito por el trabajo de la profe, así que como les comentaba, a veces se conectan de otras partes del mundo y de México, y es así como damos a conocer este tipo de proyectos que pueden ser de gran importancia para las personas que nos están escuchando. Y también, bueno, usualmente lo que hacemos es compartir este tipo de masterclass a través de nuestro canal de YouTube, para que todos tengan esta información y puedan conocer qué es lo que se está realizando actualmente. Por aquí nos comentan, es muy importante mantener los bosques y preservar la biodiversidad de las especies y mejorar las condiciones climáticas. Excelente trabajo. Saludos desde Medellín, Colombia. Y por aquí también, muy interesante, felicidades por la investigación. Yo me sumo a las felicitaciones, Leslie, por este excelente trabajo, y lo que más me llama la atención es este enfoque interdisciplinar que hay, que se ve desde diferentes ángulos, no solamente enfocarte en una cosa, en los servicios ecológicos, sino también la parte social, y poder hacer pues conjugarlo y decir, bueno, qué es lo que está relacionado entre sí y cómo podemos generar propuestas. Entonces, yo por ahí también me preguntaba, pero sí lo mencionaste, acerca de la respuesta que hay de los mismos ejidatarios. Yo entendí que realizaron algunos talleres para ellos. ¿Cuál es esa respuesta cuando platican con ellos? O sea, si de verdad procesan la información, si ellos inmediatamente tienen, o sea, ya saben cuál es la línea que van a seguir. Sí, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante cómo bajamos la información.
Sí, nosotros hemos tenido pues algunas visitas previas al sitio de estudio en las cuales pues entendimos, por ejemplo, quiénes tomaban las decisiones, quiénes eran las autoridades del ejido. Y en esas primeras visitas también aprovechamos justo para preguntar o para entender qué les preocupaba a ellos de sus bosques, ¿no? Porque sabemos que hoy la ciencia pues sí tiene este compromiso de poder dar respuestas, ¿no? Y a ellos lo que les preocupaba era cómo se estaban aprovechando sus bosques, porque ellos veían que sí, tenían cada vez un mayor ingreso económico, por ejemplo, pero tenían cada vez menos bosque, ¿no? Y además, ese ingreso económico no se traducía a un mayor bienestar, ¿no? Porque todavía después de hoy, de que tienen 60 años haciendo ese aprovechamiento forestal, pues siguen teniendo un acceso restringido, por ejemplo, al agua potable, ¿no? O, por ejemplo, nos comentaban que las escuelas también son un problema porque estos ejidos pues se encuentran justo en medio del bosque, ¿no? Y entonces poder ir a un centro educativo implica todo un reto para ellos. Entonces a ellos les preocupaba cómo es que sus bosques estaban siendo aprovechados, pero ellos no lo veían traducido pues en un mayor bienestar, ¿no? Y además sabían que los bosques, el ecosistema como tal, pues tenía cada vez menos animales, nos contaban, ¿no? Había especies como el gato montés o como algunos mamíferos pequeños que ellos veían cuando eran niños hace 50 años y que hoy ya no podemos ver en esos ejidos. Entonces sabían que el manejo forestal está teniendo un impacto severo en sus bosques, pero ellos querían entender esto pues a través de datos y a través de instrumentos que a ellos les permitieran también decirle a su técnico forestal, por ejemplo, por qué está pasando eso, ¿no? Y entonces ahí el compromiso pues fue primero hacer una evaluación ecológica de los impactos del aprovechamiento forestal. Entendimos cosas como, por ejemplo, que cada que se termina un ciclo silvícola o que se aprovecha el ecosistema, pues hay una pérdida de nutrientes del suelo y entonces cuando vuelve a crecer una nueva masa forestal, tarda más tiempo, requiere más recursos en cuestión de agua, por ejemplo, y muchas veces el ciclo silvícola se alarga, ¿no? Si antes tardaban 40 años en crecer, hoy están tardando 50 y quizás en 10 años van a tardar 60 años en crecer. Entonces, cosas como esas eran una preocupación constante. Nosotros hicimos esa investigación en estos elementos ecológicos y se los devolvimos. Y en ese momento creo que la aceptación de los datos y del grupo de investigación pues fue muy importante porque eso les dio confianza en que lo que nosotros estábamos investigando tenía un beneficio para ellos, ¿no? Entonces eso fue muy, muy bueno y también les dio confianza en que en base a la generación de conocimiento y en base a entender todas estas dinámicas complejas que pareciera no sirven o no son útiles en el día a día, ellos podían tener respuesta a sus problemas, a sus sentires. Y eso nos abrió la posibilidad a poder adentrarnos no solamente a lo ecológico, sino también a lo social, ¿no? Y entonces ahorita estamos finalizando este proceso de poder evaluar los procesos sociales como la gobernanza, como el acceso a la educación, como el proceso de migración, que no estoy haciendo propiamente yo, pero que sí hacemos en el grupo de investigación. Y ahora ahí nuestra tarea es poder devolverles información que les sea útil a ellos para poder decir si esos bosques pueden transitar hacia un aprovechamiento multipropósito o si no es conveniente en este momento, ¿no? También, por ejemplo, hemos insistido mucho en que puedan aprovechar otros servicios ecosistémicos como el ecoturismo, ¿no? O como por ejemplo estos procesos de generar artesanías con la madera que ellos producen. Y eso pues ha sido bastante importante porque hasta ahora de las 4 comunidades con las que hemos venido trabajando, pues una de ellas, por ejemplo, empieza a abrirse camino en este sentido, ¿no? Ya construyó unas cabañas, ya tiene guías capacitados que son
parte de la comunidad que son jóvenes y que no están migrando en este momento, sino que se están quedando en el ecosistema porque están siendo motivados y porque se sienten capaces de generar ese cambio. Entonces, eso ha sido muy, muy importante, más allá pues de las publicaciones académicas que hemos y que estamos preparando, ¿no? Diría eso. Excelente, no, pues me parece muy bien cómo esto se puede estudiar desde adentro, o sea, no solamente con toda esta seguramente muchísima literatura que tuvieron que consultar, pero además, bueno, ver desde adentro cómo está esta problemática y empezar a dar soluciones desde ahora, o sea, y darles la información y no esperar a que termine la investigación que no sé cuántos años ya habrá llevado y va a llevar para poder hacer publicaciones y después de muchos años a ver si se enteran las personas que están involucradas. Pero qué bueno que se ha podido hacer desde ahora y que se han podido dar algunas propuestas, ¿no? Porque lo más, bueno, la parte que más les importa a algunas personas es lo económico y de eso viven. Entonces, si ellos sienten que solamente pueden vivir de este aprovechamiento forestal, qué bueno que les dieron algunas otras alternativas donde también pueden aprovechar el bosque, pero sin dañar tanto a los ecosistemas y también tener su propio beneficio económico. Entonces, este trabajo me parece muy excelente. Muchas felicidades y mucho éxito para lo que se viene. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a todos. No sé si tengan algún otro comentario para la maestra Leslie. No, bueno, comentan aquí que muchas gracias. Yo creo que ahora podemos dar por terminada esta sesión. Para los que se conectaron el día de hoy, les comunicamos que usualmente hacemos este tipo de masterclass con la idea de invitar a personas, agentes de cambio, personas que estén trabajando en algunos proyectos, que sean líderes de algunas iniciativas, para que nos puedan compartir también, bueno, todo lo que realizan y conozcan esta información. Entonces, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, que es @airlifeuniversity.com, para que estén enterados. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.